ahora. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro Viernes de Sueño. Recuerden que estos espacios los estaremos haciendo cada 2 semanas con la intención de estar hablando de los temas que son relevantes, de los temas que van surgiendo en el día a día y bueno, pues el día de hoy decidimos ocuparlo en hablar de la diabetes. Recientemente se conmemoró el Día Mundial de la Diabetes y bueno, es una enfermedad muy importante. Sabemos que es la segunda causa de muerte en México, o bueno, lo era antes de la pandemia, justamente después de las enfermedades asociadas con cuestiones cardíacas. Según el Instituto de Salud Pública, desde el año 2000 es la primera causa de muerte en mujeres, la segunda en hombres, y se estima que en México hay una prevalencia de 6.5 a 10 millones de mexicanos que padecen diabetes. En cuanto a los porcentajes, pues bueno, esto nos hablaría del 10.7% de la población, aproximadamente entre 20 y 69 años, y a nivel mundial somos el sexto lugar en el padecimiento. Obviamente, pues bueno, esto implica que es una enfermedad muy importante, que es una enfermedad que afecta a los mexicanos y que, bueno, ha tomado mucha importancia porque, bueno, sabemos que los pacientes que tienen diabetes tienen mayor riesgo de cursar con complicaciones asociadas al COVID-19. Y bueno, por eso hoy decidimos hablar de cómo la diabetes se relaciona con el sueño o qué tienen que ver estos dos padecimientos. Y bueno, para eso el día de hoy nos acompaña el doctor Javier Velázquez Moctezuma, que ustedes ya conocen. Él es investigador en el área de neurociencias de la Universidad Autónoma Metropolitana, es director de nuestro Centro de Sueño y Neurociencias y el día de hoy nos estará dando datos recientes e importantes sobre este tema. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches. Hola Guadalupe, pues muy contento de estar aquí, muy entusiasmado de platicar de este tema que realmente, como tú lo dijiste, es un tema que es un flagelo para la población mexicana, ¿no? Entonces creo que estamos ante dos epidemias gravísimas. Deja tú la del COVID, el sobrepeso, la diabetes, la obesidad y la restricción de sueño, ¿no? Son epidemias que se están juntando y que están dando pésimos resultados en la salud pública de México. Pues para empezar a hablar del tema, me gustaría que nos expliques en términos generales y muy fáciles qué es la diabetes y por qué es tan importante hablar de ella. Bueno, la diabetes es una enfermedad que se caracteriza por una elevación de la glucosa en sangre. Ese es un dato muy relevante. Clínicamente se dice de la diabetes que se caracteriza por tener las 4 Ps. Yo diría que eh, son polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso, ¿no? O sea, polidipsia es estar tomando agua constantemente, poliuria es estar orinando constantemente, polifagia es estar comiendo constantemente, pero todo eso se va acompañando de pérdida de peso. Y fisiopatogénicamente, digamos, para decirlo muy sencillamente, tenemos un problema de que la glucosa no logra entrar a las células porque uno de sus transportadores, que es la insulina, es una hormona que se produce en el páncreas, o se produce en muy pocas cantidades, o su producción y su acción se está viendo afectada por algún otro mecanismo, ¿no? Entonces, ese es en términos generales, pero podríamos irnos un poco más atrás
para ver la relación de la diabetes con la obesidad, la ganancia de peso, lo que se conoce como el síndrome metabólico, ¿no? Todo te lleva a lo mismo, o sea, subes de peso, tienes problemas de obesidad, generas problemas de hipertensión y de diabetes y todo se vuelve un cuadro difícil de manejar. De hecho, hay quien sugiere que el exceso de muertes por COVID que se ha observado en México se debe precisamente a la altísima incidencia de obesidad, diabetes e hipertensión que padece la población mexicana, ¿no? Entonces, ya ha habido ahí una correlación con los datos que tiene la Secretaría de Salud, ¿no? Con respecto a la diabetes, siempre se marcan ciertos factores de riesgo, ¿no? Entre ellos, pues el sedentarismo, factores genéticos, hábitos alimenticios. eh, y dentro de estos factores de riesgo, ¿qué tiene que ver el sueño o por qué nos importa hablar el día de hoy del sueño? Dormir, ya hemos platicado que juega un papel en el peso o en la ganancia de peso. ¿De qué manera el sueño se relaciona con esta enfermedad que es multifactorial? Bueno, tienes toda la razón y quien nos escuche seguramente habrá experimentado esto de ir al doctor y que el doctor empiece a explorar los antecedentes para calcular el riesgo de que tengamos diabetes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos pregunta? Antecedentes familiares. ¿Tienes padres, madres, tíos que tengan diabetes? Sí. Ah, palomita. Ese es un factor de riesgo. ¿A qué te dedicas? ¿Tu trabajo es sedentario, es estar sentado todo el día, etcétera? Sí, otra palomita. Tus hábitos alimenticios, comes de más, comes en exceso, has ganado peso, etcétera, otra palomita. Es la triada, digamos, que habitualmente se maneja en la clínica para determinar los riesgos de diabetes. Y sin embargo, hace como unos 3 años o 4 años, se publicó un estudio de estos que se llaman metaanálisis, ¿no? Seguramente quienes nos oyen a lo mejor saben o habrán oído de esto que se llama el metaanálisis, que es tomar muchos estudios, tomar muchos resultados de esos estudios y volverlos a analizar con otra perspectiva. Lo que nos proponen estos autores es que hay una altísima relación entre la restricción de sueño y la aparición de diabetes, ¿no? O sea, mucha gente que duerme poco y dormir poco es menos de 7 horas, menos de 6 horas, tiene una alta incidencia de diabetes, acompañada del sobrepeso, de la obesidad, de todo lo que se acompaña el cuadro de diabetes. Es tal la relación que esto tiene que estos autores sugieren e indican que la restricción de sueño tiene que ser incorporada en la exploración, en la historia clínica, como un factor del mismo peso que los antecedentes hereditarios, que los antecedentes laborales y que la conducta alimenticia, ¿no? De ese tamaño es la restricción de sueño que favorece el sobrepeso, la obesidad y la aparición de diabetes y de hipertensión. Perdón, con esta restricción de sueño, ¿te refieres a quien decide por cuestiones laborales, académicas, sociales, no dormir el tiempo suficiente? ¿O también puede pasar esto con personas que sufren de un trastorno del sueño, como por ejemplo quien tiene insomnio, quien ronca y tiene muchos despertares en la noche? ¿O únicamente se refiere al tiempo que pasamos durmiendo? No, yo creo que cuando hablamos de restricción de sueño, incluimos
todas las fuentes de restricción de sueño, ¿no? Efectivamente, como tú lo mencionas, puede haber restricción de sueño porque la gente decide que dormir es una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, no duerme bien, trabajan mucho o se divierten mucho, en fin, no le dan prioridad al sueño. Eso es una fuente muy importante de restricción de sueño. La otra que también decidimos por diferentes motivos, a lo mejor más válidos, es por cuestiones laborales, ¿no? Toda la población que trabaja en turnos rotatorios, que de repente tiene que trabajar en la noche, de repente en la tarde, y que le van cambiando el turno laboral, esa situación impacta también mucho en la cantidad y la calidad del sueño. Entonces, ese es otro grupo que lo consideramos restringido de sueño. Y como tú dices, el tercer motivo para estar restringido de sueño es tener una enfermedad del sueño. ¿Cuáles son las más frecuentes? Pues la apnea obstructiva del sueño y el insomnio, ¿no? En esos dos casos, particularmente en la apnea, es donde más se ha visto la relación entre restricción de sueño, sobrepeso, obesidad y problemas del metabolismo de la glucosa, ¿no? Resistencia a la insulina y todas estas cosas que acompañan la presentación de la diabetes. Entonces sí hay una estrecha relación ya confirmada entre cualquier situación que te restrinja el sueño y el desarrollo de este síndrome metabólico, ¿no? ¿Y a qué se debe? O sea, finalmente, bueno, hemos hablado aquí muchas veces de que, bueno, cuando duermes te restauras, se llevan a cabo procesos como síntesis de proteínas, el sistema inmune, etcétera. ¿Qué es lo que pasa cuando dejamos de dormir que afecta este metabolismo o que afecta esta resistencia a la insulina? ¿Por qué hacia este punto están enfocadas las enfermedades? Bueno, esa pregunta no tiene una respuesta fácil, ¿no? Es una respuesta complicada porque el tema es multifactorial. O sea, mencionamos a la insulina como un actor muy, muy relevante, pero no es el único, ¿no? Entonces, eh, en este problema del equilibrio de la glucosa, del metabolismo de la glucosa, pues tienen que ver muchos factores, ¿no? Desde conductuales, alimenticios y endocrinos, ¿no? En términos endocrinos, bueno, la glucosa, digo, la insulina es un actor muy importante, pero hay otros también de suma relevancia, por ejemplo, hormonas de origen hipotalámico, ¿no? Las orexinas, la grelina y hormonas que tienen otro origen también, como la leptina, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono estas tres hormonas? Porque las tres hormonas tienen que ver con el proceso del hambre y la saciedad. Y eso está muy vinculado a el inicio y el desarrollo del síndrome metabólico. Se han hecho una gran cantidad de estudios, y yo te mencionaría, si es que no te aburres, te mencionaría algunos que son así como muy, muy reveladores, ¿no? Con respecto a la leptina y a la grelina, que son las dos hormonas que están regulando el hambre y la saciedad, que está confirmadísimo que están regulando el hambre y la saciedad, pues se han hecho varios estudios donde se restringe a los sujetos de sueño, ya sea que se les permita dormir unas cuantas horas o que no se les permita dormir en toda la noche. Y lo que se ha visto reiteradamente
es que se alteran los niveles circulantes de ambas hormonas, ¿no? La leptina está relacionada con la saciedad, es decir, la leptina se eleva y nosotros alcanzamos la saciedad y dejamos de comer. Mientras que la grelina está relacionada con el hambre. Se eleva la grelina y entonces tenemos hambre y desarrollamos esta conducta alimenticia, ¿no? Entonces, lo que pasa en sujetos restringidos o privados de sueño es que tienen disminuida la leptina, es decir, su proceso para alcanzar la saciedad está inhibido, y tienen elevada la grelina, es decir, su proceso que les genera hambre está exacerbado, ¿no? Entonces, es un cuadro, así como una tormenta perfecta, ¿no? O sea, van a tener más hambre y va a ser más difícil que alcancen la saciedad. Entonces, eso ya nos anuncia que si eso se mantiene por mucho tiempo, pues el sujeto va a tener un aumento de peso rápidamente y va a desarrollar una serie de trastornos relacionados con la obesidad, ¿no? Hay otro estudio también muy peculiar, muy llamativo, que hicieron en adolescentes sanos. A un grupo lo privaron de sueño y a otro grupo lo dejaron dormir todas las horas que quiso, ¿no? Después cambiaron, los mismos sujetos cambiaban y entonces el que no había dormido ahora sí duerme y al revés, ¿no? De manera que se hizo en todo el grupo. El experimento consistía en que esta noche de sueño o esta noche de falta de sueño la pasaban en el laboratorio. Y a la mañana siguiente le tomaban una muestra de sangre, primer paso. Y segundo paso, les daban $50 para que se fueran a comprar comida al supermercado, ¿no? Y les daban una lista de alimentos, unos con muchas calorías, mucha grasa, y otros con pocas calorías y poca grasa, pero eran libres de gastarse sus $50 en lo que quisieran, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados es que los sujetos que no dormían amanecían con niveles elevados de grelina. ¿Eso qué quiere decir? Que amanecían con hambre, ¿no? La grelina les va a provocar hambre. Pero bueno, lo que se veía en el estudio es que aparecían con la grelina elevada. Y tú podrías suponer que eso les provoca hambre. Y entonces le das el dinero para que vayan al mercado y resulta que cuando vienen del mercado hay una diferencia significativa entre los que durmieron y los que no durmieron. Los que no durmieron compraron mucho más alimentos, compraron, digamos, mucho más calorías y mucho más grasas que los que habían dormido bien, ¿no? De manera que la restricción de sueño no solamente nos altera el medio hormonal endocrino, sino que esos cambios nos imponen, nos sugieren, nos exacerban una conducta, ¿no? Entonces estos cuates a lo mejor comen muy sanamente todos los días, pero al estar privados de sueño, su tendencia era a consumir alimentos altamente calóricos y altamente con contenido de grasa, ¿no? Entonces esto explica también la relación entre la restricción de sueño y todo este proceso de ganancia de peso, obesidad y diabetes, ¿no? Claro, entonces, bueno, eso explica esto que nos pasa muchas veces, ¿no? Estás desvelado, te restringes de sueño y en la mañana tienes más hambre o tiendes a comer cosas dulces, calóricas, entonces, Claro, chocolatitos, claro, conchitas, refrescos incluso, ¿no? exactamente. Ok, entonces, bueno, si bien
no dormir entonces nos estaría generando por vías distintas este problema de obesidad, sobrepeso, diabetes y todas cuestiones. ¿Por qué, por qué no se ha tomado aún como una política pública mejorar el sueño, así como se hacen estas campañas de mídete, chécate, muévete? ¿Qué es lo que no están viendo las autoridades de salud con respecto al sueño, que bueno, parecería como una medida sencilla de ayudar a mitigar estas epidemias que estamos pasando los mexicanos? Bueno, en mi humilde experiencia yo te diría que las autoridades de salud de gobiernos pasados han sido extraordinariamente negligentes con respecto a todos estos datos. ¿Por qué digo que son negligentes? Porque nosotros mismos les hemos puesto los datos sobre el escritorio y les hemos dado todas las consideraciones médicas, científicas, fisiológicas, endocrinológicas que están a la disposición en la literatura científica, invitándolos a empezar a estudiar la posibilidad de generar políticas públicas que promuevan el sueño como un evento vital de salud, ¿no? Vital para el bienestar, para la salud de los ciudadanos. Y han sido penosamente negligentes. Tuvimos la oportunidad de llegar hasta el secretario de Salud Narro y un subsecretario Curi, que les pareció que este año ya se acabó y mañana hay elecciones y ya no se puede hacer nada y mejor nos vemos otro día. Extraordinariamente negligentes, ¿no? Entonces, esa es una batalla que los sueñólogos, la gente de la medicina del sueño, los profesionales de la salud, que estamos involucrados en esto, que sabemos esto, tenemos que hacer como una más de nuestras actividades de promoción de la salud ante las autoridades. Y ante las autoridades, yo te diría, no solamente las autoridades de salud en México, que son el principal objetivo, sino también las otras autoridades, como las autoridades de la Secretaría del Trabajo, que tendrían que ver el impacto en la salud de los turnos rotatorios, y las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por ejemplo, que tendrían que ver todos los efectos nocivos que sobre los trabajadores del transporte tiene la falta de sueño, ¿no? Entonces, los transportistas y las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes han sido aliados en mantener a los trabajadores en condiciones cercanas a la esclavitud, ¿no? Y eso genera que estos trabajadores estén expuestos a una gran cantidad de accidentes. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en la Dirección de Prevención de Accidentes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y lo único que les interesaba era la norma y que los abogados de las empresas no se enojaran, ¿no? Nosotros recibimos en la clínica a un chofer que había tenido un accidente mortal, o sea, había tenido un accidente manejando su tráiler en el cual había golpeado un coche y había provocado la muerte de 4 personas, ¿no? Y entonces nos lo mandaron para que estudiáramos si tenía algún trastorno del sueño, ¿no? Entonces lo estudiamos por arriba y por abajo, y el cuate mismo decía, no, si a mí me dejan dormir, yo duermo plácidamente y me recupero. El problema es que no me dejan dormir, ¿no? Que lo dejaban dormir 3 horas, cada 24, 3 horas, si le iba bien.
Entonces, en esas condiciones laborales, lo único que podemos esperar son incremento en los accidentes, incremento en las manifestaciones de salud de esos trabajadores. No quiero sonar muy alarmista, pero así es. Te has quedado Entonces, congelada, aquí Guadalupe. estoy. Entonces, Ya estás. bueno, que este Facebook sirva también para hacer un llamado al personal de salud que nos está viendo, a las autoridades si llega en algún momento, a la población, para que empecemos a ser más conscientes de esta manera de dormir y para que veamos que muchas de estas epidemias que están afectando a los mexicanos pueden mejorar o pueden tener un mejor pronóstico si ponemos atención en la manera en la que estamos durmiendo. Bueno, quiero hacer una pequeña pausa para saludar a los que se están conectando. Dana de la Luz, buenas noches. Magubi, buenas noches. Mel DL, muy interesante. Gracias por compartir tan valiosa información. El sueño es fundamental para tener buena salud, efectivamente. Bueno, buenas noches también, Juanis. Y bueno, hasta aquí nos ha quedado claro que, bueno, la diabetes es una enfermedad muy importante que afecta a un gran número de mexicanos, que se encuentran en las principales causas de mortalidad por las complicaciones que esta lleva consigo y que la restricción de sueño debería de considerarse dentro de los principales factores de riesgo para desarrollarla junto con factores genéticos, alimentación, sedentarismo. ¿Hay luz al final del túnel? Quiero decir, ¿qué pasa si, bueno, yo he dormido mal, empiezo a tener manifestaciones de algunas de estas enfermedades y a partir de hoy decido cambiar, empezar a dormir el tiempo suficiente, tratarme si es que tengo algún trastorno de sueño? Este daño que vamos sufriendo es reversible o al menos mejora el pronóstico si a partir de hoy yo empiezo a mejorar mi estilo de vida relacionado con el sueño? Yo te diría, yo te daría un rotundo sí, porque nosotros estamos convencidos, hemos estudiado esto por mucho tiempo, que la restricción de sueño te va a provocar un quebranto en la salud muy importante y que se va a manifestar de diferentes maneras. Se incrementa la obesidad, hablo mucho de la obesidad, aunque este programa es de diabetes, porque van muy de la mano, ¿no? Entonces, repito, dormir menos de 7 horas, de acuerdo al consenso de la Academia Americana de Sueño, que es cuando se reunieron muchos especialistas para ver cuál es el óptimo de sueño, y entonces determinaron que dormir menos de 7 horas o dormir más de 9 te aumenta el riesgo de enfermedades. ¿De qué enfermedades? De depresión, de problemas cardiovasculares, de cáncer, de, por supuesto, de enfermedades metabólicas, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que sabemos hoy indica que dormir mal, poco y mal, te lleva a facilitar la presencia de enfermedades. Por tanto, dormir bien te llevará a un mejor estado de salud, que no quiere decir que te recuperes de todos tus males para siempre, pero sí te va a ayudar, los va a retardar, los va a temperar, los va a hacer menos agresivos, etcétera, ¿no? Yo te quiero mencionar un estudio que apareció también hace poco, un estudio largo de muchos años que se hizo en Quebec, en donde estudiaron cuáles eran los factores de riesgo para el sobrepeso y la obesidad, ¿no? Si tú le preguntas a cualquier persona, aún profesionales de la salud, te van a decir que los riesgos para sobrepeso y obesidad, pues está en la ingesta de grasas, ¿no? En una conducta alimentaria
desordenada, en la falta de ejercicio, etcétera, ¿no? Entonces estos cuates hicieron un estudio, un seguimiento de cientos de personas por muchos años, ¿no? Entre 10 y 15 años, y después hicieron el análisis estadístico para analizar cuáles eran los factores que más pesaban para la ganancia de peso y para la obesidad, ¿no? Para el sobrepeso y la obesidad. Y entonces hicieron una lista creciente de 10 factores. De los primeros o sea, de los más bajitos, está la ingesta de grasas. De los intermedios está la falta de ejercicio y de los más graves son la conducta alimentaria desordenada, o sea, una compulsión por comer, y el peor de todos, la restricción de sueño. Entonces, la restricción de sueño pesa mucho más que comer muchas grasas, que comer muchas calorías, etc. Fíjate nada más el tamaño del impacto de la restricción de sueño. Este es un estudio publicado en 2016 que ha estado saliendo en diferentes publicaciones porque son muchos datos, pero que se puede consultar en la literatura, ¿no? Entonces es muy revelador cómo nuevamente la literatura científica sustenta el hecho que la restricción de sueño nos va a llevar irremediablemente a sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, ¿no? No hay duda, está demostradísima. ¿Cuál es el reto ahorita? Convencer a las autoridades responsables de las políticas públicas de que, basados en este conocimiento científico, se mejoren las condiciones de salud, de trabajo, de estudio, de desarrollo profesional, y se invite a la población a que duerma adecuadamente como una estrategia de salud pública, ¿no? Claro, aunque creo que también es importante sensibilizarnos como población, porque bueno, sabemos que para muchas personas dormir se convierte en un lujo, ¿no? En una vida tan ajetreada, en donde tienes que cumplir un horario laboral, además de llevar una vida académica, social, donde tenemos como el peor enemigo a todas las plataformas digitales, de pronto, pues a qué le vamos robando horas al sueño. Entonces, bueno, creo que también a nivel personal sería bueno hacer una reflexión con respecto a cuánto estamos durmiendo y qué podemos hacer para mejorarlo en pro de nuestra salud en general. Bueno, voy a leer algunas preguntas porque ya estamos en la última parte de este Facebook Live. Nos pregunta Alex Gatica, buenas noches. En pacientes ya diagnosticados con diabetes, ¿cuál es el impacto del sueño en los mismos? ¿Pueden mejorar algunas condiciones propias de la enfermedad? Sí, definitivamente, ¿no? Porque hay que ver de qué tipo de diabetes estamos hablando. Hay un tipo de diabetes donde el páncreas está funcional y lo que se indica en esos cuadros son estimulantes de la liberación de insulina por un páncreas perezoso, digámoslo de alguna manera. Y hay otra diabetes que ya requiere la administración de insulina constantemente, ¿no? En ambos casos, la restricción de sueño va a empeorar el cuadro, ¿no? ¿Por qué? Pues por todos estos efectos que hemos dicho, ¿no? La insulina misma va a tener un impacto por la privación de sueño. Va a haber un desarreglo ahí endocrino. Entonces, para esta enfermedad, para este tratamiento, para ese proceso de sanación, por supuesto que dormir adecuadamente va a ser un factor coadyuvante muy importante. Y lo contrario también es cierto. No dormir bien va a entorpecer
el tratamiento más adecuado que te puedas imaginar, pues se va a entorpecer si no estás durmiendo adecuadamente. Ok. Por acá nos pregunta Mel, ¿durante el día se recomiendan las siestas para los adultos o solo cuando no se puede dormir 8 horas seguidas por la noche? Bueno, las siestas pueden tener varios abordajes. Hay lugares donde culturalmente es una tradición y la población está acostumbrada a tener mucho respeto por ese tiempo de la siesta. Nosotros lo que recomendamos es que ante una situación de somnolencia muy marcada, en lugar de estar luchando contra esa somnolencia, en lugar de pasarte 5 horas de la tarde luchando por no dormirte, pues lo mejor es dormirte un ratito, ¿no? Entonces hacer una siesta, pasar un momento restaurador, aliviar esa somnolencia que no te deja trabajar, que no te deja estudiar, que no te deja hacer adecuadamente tus labores, aliviarla con una siesta entre 15 y 30 minutos, no más, para que tu organismo se resetee, se restaure y funcione adecuadamente. Si tú tienes problemas para dormir en la noche, entonces no es recomendable que hagas siestas, ¿no? Solamente en casos de que hayas dormido bien, que por alguna circunstancia tengas hipersomnolencia o te estés quedando dormido en el día, pues las siestas siempre son una conducta recomendable. De hecho, hay empresas muy respetables, muy grandes, muy innovadoras, como Facebook, como Google, como YouTube, que tienen cabinas especiales, dispositivos especiales para que los trabajadores pasen durante su horario de su jornada laboral, puedan tener acceso a una siesta de entre 15 y 30 minutos. Entonces, sí es una cosa recomendable. Y aprovechando este tema, te haré una pregunta que frecuentemente se hace la gente y tiene que ver con esto de, pues si no duermo, ya dormiré después, ¿no? O sea, ¿qué pasa con aquellas personas que a lo mejor entre semana dicen, pues voy a desvelarme, tengo muchas cosas que hacer, total, el fin de semana ya me repondré, el fin de semana duermo de más? ¿Se logra recuperar el sueño perdido? Pues la literatura sugiere que no, ¿no? Que tú vas teniendo pérdidas que se van acumulando y que no se van a restaurar porque desafortunadamente estamos hechos de cierta manera y no podemos dormir a la hora que se nos dé la gana. Dormimos a la hora que nuestro organismo dice, este es el momento de dormir, ya liberé todas las hormonas necesarias, ya generé todos los mecanismos necesarios y ahora vamos a dormir. Y una vez que estamos durmiendo, se van a restaurar muchos de los procesos fisiológicos. Eso depende de nuestro organismo, no depende de nuestra voluntad, no depende de que tengo este periodo y como no he dormido bien voy a dormir 18 horas seguidas. No, eso no se puede. Eso no sucede, ¿no? Entonces, en el fin de semana a lo mejor duermes un poco más, a lo mejor te forzas a estar en cama, descansando, pero recuperar ese sueño fisiológico que perdiste y recuperar el deterioro que tuviste por esos sueños, la literatura sugiere que no se puede, que no se restaura. Gracias. Bueno, Patricia Sánchez dice, muy interesante, y bueno, nos pregunta, ya lo habíamos mencionado un poco, pero el paciente con insomnio también tiene mayor riesgo de desarrollar diabetes, y por otro lado, ¿qué pasa con el paciente que además de diabetes empieza a desarrollar insomnio? Bueno, efectivamente hay como en muchos otros casos,
el sueño y las enfermedades, el sueño y el sistema inmune, el sueño y el sistema endocrino tienen relaciones recíprocas, ¿no? Entonces, hemos dicho una y otra vez que la restricción de sueño va a generar, va a facilitar, va a aumentar el riesgo para que se presenten enfermedades como el sobrepeso, como la diabetes. Pero después se cierra el círculo vicioso. Una vez presentes estas enfermedades, entonces van a afectar el sueño. En el caso de las diabetes, ya se ha demostrado que se altera un poco el sueño. Pero el caso más paradigmático, el caso más claro, es la obesidad, ¿no? Tú tienes restricción de sueño, marchas hacia el sobrepeso y a la obesidad, y eso te pone en un riesgo mucho mayor de desarrollar un problema de sueño, que es la apnea obstructiva de sueño. Y entonces ahí se cierra el círculo vicioso, porque esa condición te va a restringir más de sueño. Y entonces este círculo va perpetuando la enfermedad, la va acentuando, la va agravando, la va haciendo más difícil de manejar, ¿no? Ok. Magubi dice, cuando llego a tener un sueño reparador, al día siguiente me cuesta mucho conciliar el sueño y así. Bueno, seguramente habrá que revisar qué está pasando con su ritmo circadiano, con esta presión de sueño al respecto. Así es. Iván Rubalcaba dice, felicidades, excelente plática, muchas gracias. Bueno, estamos a punto de terminar y bueno, me gustaría, antes de terminar, hacer como una reflexión con respecto a si quienes nos están escuchando tienen diabetes o tienen algún familiar que está padeciendo diabetes. ¿Qué recomendación les darías de manera general al respecto? Bueno, además de las recomendaciones que seguramente el médico que las maneja les ha hecho, por ejemplo, la dieta es muy importante, el ejercicio es muy importante, la, digamos, la buena calidad emocional de su vida es muy importante. O sea, las presiones, el estrés y todo lo demás van a afectar negativamente el curso de la enfermedad y del, del alivio, la mitigación de las consecuencias. Pues otra parte es, con toda esta vida saludable de dieta, ejercicio, equilibrio emocional, etcétera, todo eso lleva a un sueño placentero, adecuado y restaurador, ¿no? O sea, no se puede entender una vida saludable si no duermes adecuadamente en cantidad y en calidad. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que respetar el proceso de sueño como un elemento vital para nuestro bienestar, como un elemento vital para nuestra salud. El sueño no es un lujo, no es una frivolidad, no es un signo de pusilanimidad, no es un signo de flojera, ¿no? No, el sueño es un proceso vital para restaurarnos. Todo lo que tiene que ver con la memoria, el aprendizaje, el sistema inmune, etcétera, va a mejorar si estamos durmiendo bien y va a empeorar si estamos durmiendo mal. Entonces, desde nuestro punto de vista de la medicina del sueño, pues la indicación para los pacientes de diabetes o para cualquier otro tipo de pacientes es dormir adecuadamente, dormir bien. Esto no te va a resolver en una semana el problema de salud que tengas de ninguna manera, pero va a ser un proceso que te va a ayudar a cursar con mayores posibilidades, mejores posibilidades, todo el transcurso de la enfermedad. Le va a ayudar al tratamiento,
le va a ayudar al proceso, en fin, ¿no? Entonces, la recomendación enfática que tendríamos que hacer es cualquier proceso patológico se va a acelerar si no dormimos bien y cualquier proceso patológico se va a temperar si dormimos adecuadamente. Y a los profesionales de salud que están atendiendo a un paciente con diabetes, al nutriólogo, al médico especializado, que normalmente no tienden a incluir este interrogatorio que tiene que ver con sueño, ¿qué preguntas clave podrían hacer? ¿Qué datos tendrían que recopilar? ¿Qué pueden hacer con un paciente que está cursando con trastornos de sueño para apoyar esta parte y para contribuir justo tanto en medidas preventivas como en el mejor progreso de la enfermedad? Bueno, ahí yo te diría que el proceso de salud de enfermedad es una responsabilidad de médico y de paciente, ¿no? Entonces, efectivamente, el médico está responsabilizado de estar al tanto de la literatura científica, saber los últimos hallazgos, etcétera. Y si ese médico no conoce el desarrollo de la medicina del sueño en este aspecto, pues hay que hacérselo saber, ¿no? Por eso son muy importantes los cursos que la sociedad da, que el Centro de Neurociencias, que la Clínica de Sueño ofrece constantemente a los profesionales de la salud, a los médicos, a las enfermeras, etcétera. Pero la parte del paciente también es muy importante. Los pacientes nos enseñan constantemente. Los pacientes frecuentemente nos actualizan, nos enseñan, nos sugieren datos que a lo mejor nosotros habíamos pasado desapercibidos y los traen a la consulta como elementos que hay que tomar en cuenta. Entonces yo diría, sí, efectivamente hay que avanzar, hay que aspirar a tener una comunidad médica educada en los últimos hallazgos, en los últimos reportes de la medicina del sueño y cómo se relaciona con su disciplina, pero también hay que llamar a los pacientes a que se eduquen, se involucren, se interaccionen de una manera más eficiente con su médico tratante. Tu micrófono. Perdón. Nos dice Juanis, pues la tarea de ahora en adelante, dormir más porque soy muy desordenada con el descanso, soy muy obsesiva y creo que eso hace que duerma poco. Mel nos dice muchas gracias. Erika Cruz nos dice, entonces, ¿cuántas son las horas mínimas para tener un sueño o descanso considerado? Bueno, esa también es una pregunta históricamente difícil, porque cada uno de nosotros tiene lo que se llama un cronotipo, ¿no? Entonces, ese cronotipo nos dice si funcionamos mejor muy temprano o funcionamos mejor muy de noche o si estamos en medio. Ese es un primer elemento que hay que tomar en cuenta para ver cuál es lo adecuado para nuestro organismo. El otro elemento es que no todos tenemos la misma necesidad de horas de sueño, ¿no? Es decir, hay quienes requieren 10 horas de sueño para restaurarse, hay quienes requieren 5 horas de sueño para restaurarse. La gran mayoría estamos cerca de las 7:30, 8:30 horas, ¿no? Lo que sugiere, ya lo había mencionado la Academia Americana de Sueño, que hizo este consenso de especialistas, es que la gran mayoría requiere dormir 7 o más horas, entre 7 y 8:30 horas, ¿no? Menos de 7 horas, a la gran mayoría le va a aumentar el riesgo de tener enfermedades. Por supuesto, hay gente que requiere 6 horas y funciona perfectamente. Hay otras que con 5 funcionan a todo dar.
¿Cómo lo vamos a saber? Pues lo vamos a saber por la manera, por las condiciones en las que despertamos. Si después de 7 horas de sueño despertamos muy restaurados, muy de buenas, muy llenos de energía, esas 7 horas funcionaron muy bien. Y en otras ocasiones requerimos más, en otras ocasiones requerimos menos. O sea, nosotros mismos vamos variando. Pero el chiste es que no prolonguemos una conducta donde nos despertamos sintiendo que no descansamos, sintiendo que necesitamos dormir más, sintiéndonos de malas, irritados, somnolientos. Eso es un signo de alerta de que tenemos que ponerle mayor atención a nuestros sueños. Gracias. Bueno, justo nos preguntaban cómo saber cuántas horas necesitas, es justo lo que acabas de comentarnos. Y bueno, María del Rocío nos dice, buenas noches, buen tema. Si una persona duerme solo 4 o máximo 5 horas, ¿tendrá problemas a futuro? Pues no, si ese es su cronotipo, si esa es su fisiología, si esas es las características de su organismo. Pero si duermen nada más 5 horas por el trabajo, por las condiciones, porque es muy trabajadora, porque dormir es perder el tiempo, ahí en esa circunstancia, entonces esas 5 horas son restricción de sueño, ¿no? Entonces hay organismos que requieren nada más 5 horas. La gran mayoría requerimos más de 7. Bueno, pues con esa pregunta cerramos esta sesión de preguntas y este Facebook Live. Solamente me gustaría cerrar diciendo que empecemos a ser conscientes de cuánto tiempo estamos durmiendo. Recuerden que nuestra necesidad de sueño va a cambiar a lo largo de la vida, pero hay que poner atención en cómo nos sentimos al despertar, como ya decía el doctor, si nos sentimos cansados, irritables, si nos cuesta trabajo poner atención, concentrarnos. Puede haber incluso síntomas físicos como dolor de cabeza, problemas gastrointestinales. Esos son señales de alarma. Busquemos atención. Recuerden que nosotros somos un centro especializado en el control de los trastornos de sueño. Platiquen con su médico si han identificado que tienen algunos de estos problemas y como profesionales de salud también los invito a reflexionar con sus pacientes o hacer unas preguntas muy puntuales: ¿cuántas horas están durmiendo? ¿Cuánto tiempo tardan en quedarse dormidos? O buscar estos eventos de los que ya hemos platicado, como roncar, tener pesadillas frecuentes, hablar dormido, moverse demasiado, en fin. Hay que buscar intencionadamente en nuestros pacientes cómo está su calidad de sueño y eso, bueno, nos va a aportar mucho en cuanto al tratamiento y en cuanto al pronóstico de cualquier enfermedad. Recuerden que estas pláticas se quedan grabadas, así que si ustedes tienen a alguien con diabetes o conocen a alguien a quien le pueda ser de utilidad esta información, por favor compartan, denle like a la página y sigan nuestros contenidos. Recuerden que nos volvemos a ver para este viernes de sueño dentro de 2 semanas. Muchísimas gracias a todos por su atención, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias al doctor Javier Velázquez por su participación. Un privilegio estar aquí, doctora Terán. Pues muchas gracias, buenas noches a todos y nos vemos en nuestro próximo Viernes de Sueño. Hasta luego. Ya se durmió.